Buenas tardes. Bien, vamos a empezar con el repaso. Estaba viendo en la mañana quienes habían visto los videos de la materia y nadie. Había como una vista nada más. No lo dejen atrás. Ya tengo la tarea lista para ponérselas ahora mismo. O sea, lo único que me falta es configurar el TEC digital. Y van a necesitar todo lo de la lección anterior. De hecho, con lo de la lección anterior se puede resolver en gran parte, y para entender un pedacito necesitan lo de la lección de hoy. Van a poder hacerla en parejas porque es distinta a la del semestre pasado. Tiene un poco de cosas más o distintas. Entonces, bueno, ahí para que lo tengan presente. Entonces no dejen esa materia ahí de lado porque vean que, bueno, no todos la conocen, esa materia. Entonces nada más para que tengan cuidado. Bien, hoy continuamos con esto de álgebra lineal, ya tópicos un poco más avanzados. Profe, Sí, señor. una pregunta. Ajá. ¿Las dudas con respecto a los videos se las hacemos en consulta o ahorita antes de empezar? Pueden ser aquí mismo, tranquilo. O sea, Profe, Ok, estoy un confundido con lo que acaba de decir de los videos. Subió como unos videos que era materia que no se había visto en clase. sí, claro. En la clase pasada quedamos de que, para no hacerlos quedarse muy tarde, que yo les iba a poner lo que damos en la presentación a medias, digamos. Entonces, todo lo que faltó de la presentación ya está en videos. Ah, ok. Gracias, profe. Ok. Entonces, sí, para no atrasarnos mucho y bueno, y aquí entonces podemos ver en la clase los problemas. Esto es, digamos, la clase anterior llegamos hasta aquí, hasta operaciones matriciales, definiciones, y cómo interpretar producto y cómo ver esto de los gradientes matriciales y las trazas y cómo derivar las ecuaciones normales. Todo eso está en videos. ¿Sí? Esta es la clase anterior. Entonces, Ignacio, no sé, si quiere me pregunta de una vez. ok, sí. Bueno, lo que a mí no me quedó muy claro, por ejemplo, fue tal vez el concepto, o bueno, no sé si es un escalar o algo así, o cómo lo determino. Por ejemplo, el concepto de espacio columna y el de rango. Ajá, vamos a ver. De hecho, hoy volvemos a ver ese tema, porque sé que les cuesta. Entonces está dos veces prácticamente. Para entender eso necesito primero, bueno, repasar el concepto de que toda matriz la puedo ver como una matriz de vectores columna. O sea, una matriz es un vector fila de vectores columna. O sea, aquí tengo vectores columna en una fila, digamos. Ok, ese es el primer concepto interesante. El segundo concepto, para entender eso que usted me está preguntando, tiene que ver con cómo interpretar el producto matriz-vector. La segunda interpretación, que eso era esto que está aquí. ¿Ok? Esta es exactamente matriz vector, donde la matriz la estamos viendo como una fila de vectores columna. Si estas cosas de aquí son vectores columna, ¿verdad? Y la idea es, bueno, si ustedes se ponen a jugar ahí con el producto así, haciéndolo a pie, uno puede ver que este B1 va a estar multiplicando a todos los elementos de este vector columna. Entonces lo podemos escribir así. ¿Ok? Entonces ese es el primer concepto que hay que tener claro, que una matriz uno la puede interpretar como columnas, y que cuando yo hago el producto matriz vector, lo que estoy haciendo es combinando linealmente esos vectores, ¿verdad? Bueno, y ahí en el video les pongo un dibujito y todo de cómo interpretar eso. También en los videos de Three Blue One Brown se ve muy bien eso. Ahora, para entender el alcance columna de una matriz, esto, alcance columna, lo que tengo que imaginarme es que voy a poner todos los posibles valores de este vector. Sí, o sea, voy a hacer que este B1 varíe desde menos infinito hasta más infinito, y para cada valor de B1 hago variar a B2 de menos infinito hasta más infinito, y así sucesivamente hasta el Bn. Entonces estoy haciendo aquí un barrido de todas estas componentes por todas las componentes. Al hacer todo eso, yo estoy haciendo todas las posibles combinaciones lineales de estos vectores columna. Y entonces eso me va a engendrar un espacio. Hagámoslo con un ejemplo muy sencillo. Digamos que yo tengo aquí una matriz que sea 1, 0, 2, 0. Para hacerlo muy sencillo. ¿Ok? Entonces, cuando yo le multiplico esto aquí por todos los posibles valores, voy a ponerlo así con los mismos nombres de ahí. B1, B2. ¿Ok? Entonces, según esto que tenemos aquí, esto va a ser B1 por 1, 0 más B2 por 2, 0. ¿Ok? Haciendo este grafiquito aquí,
todos los posibles valores de aquí, esto va a ser igual de un vector que va a ser B1 más B2, un B1 más 2B2. Y en todo el resto de lados aquí esto va a seguir siendo de por sí 0. ¿Sí se ve? Entonces, lo que estoy haciendo aquí, cuando use todos los posibles valores de B1 y B2, voy a quedar en este lado. ¿Sí lo ven? Entonces, el alcance de esta matriz es aquí este eje, que este sería el eje, no sé, de X1, digamos, o bueno, el primer eje. Yo podría hacer esto un poquito distinto, y digamos, podría hacer esto aquí con 1, 1 y 2, 2. Ok, entonces voy a quedar que esto es B por 1, 1 más B2 por 2, 2. Y quedaría aquí que esto es B1 más 2B2. Ok, eso sería entonces lo mismo siempre, digamos. O sea, cualquier par de valores que usted se dé, le va a estar dando algo ahora en esta recta, ¿verdad? O sea, si usted pone B1 y B2 son 0, entonces está aquí. Si pone B1, 1 y B2, 1, entonces va a estar en 3 y 3. Ahí tengo 2 dimensiones. Ahí estamos usando, esta cosa es 2, entonces en concepto estamos en 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, ¿el alcance sería 2 o No, el es lo mismo? alcance de hecho sería, en este caso, este espacio, o este subespacio, Ah, ok. porque son los únicos vectores que yo puedo alcanzar, de ahí viene el nombre. Sí, entonces el alcance de esta matriz que tengo aquí sería esta cosa roja que está aquí. El rango es la dimensión de este espacio tiene una dimensión nada más. ¿Sí? El alcance es el espacio en sí, el rango es la dimensión del alcance, entonces el rango es 1, en este caso. Este alcance está embebido, así se le dice, está embebido en un espacio de 2D. O sea, es un subespacio de una dimensión que está embebido en un espacio de 2 dimensiones. ¿Sí se entiende? Aquí estoy metiendo una matriz singular a propósito para poder ver por qué el alcance es distinto a la dimensión de los vectores. Porque el Ah, alcance tiene menos dimensión que bueno, es o igual dimensión o menor que esto. Si yo tuviera otra matriz, no sé, pongamos aquí en verde para no hacer diferencia. Si yo tengo otra matriz que es 0, 1, 0, 1, al revés, 1, 0, 0, 1. Si tengo esta otra matriz, de aquí no hay problema. Aquí con el primer vector engendro cosas en esta dirección, con el segundo vector engendro cosas en esta dirección, y entonces puedo alcanzar todo este espacio, ¿verdad? Entonces, todo ese espacio sería el alcance, y aquí el rango sería 2. Igual puedo hacer trucos muy parecidos en 3D. O sea, si ya uso matrices en 3D, hagamos aquí una matriz Barcelona. Ahí tengo este espacio 3D, entonces ahí tendría, no sé, XY, bueno, usamos física. Esto es Y, el eje Y, el eje J y el eje K. Ok, entonces esto sería el eje Y, el eje J y el eje K, digamos. Entonces, aquí lo que me dice es que yo puedo alcanzar todo este plano de aquí, ¿verdad? Porque con estas dos son linealmente dependientes. Entonces, con estas dos columnas, de hecho, solo me va a poder mover en esta dirección, aquí. Y esta otra columna es la que me va a dejar moverme en J. Pero en Z no tengo forma de moverme. Entonces, aquí tengo este plano de aquí abajo, sería el alcance, y el rango sería 2. Sí, y ese alcance está embebido en un espacio 3D. ¿Se entiende mejor, Ignacio? sí, sí, digamos, ya ahora sí me quedó claro el del alcance. Lo que, no sé si, puedo repetir un toque, no sé si me perdí o no entendí muy bien, fue, por ejemplo, en el primer ejemplo, ¿por qué el rango es 1? Digamos, tengo 2 dimensiones, pero el rango es 1. Y en el ejemplo de arriba a la izquierda, el rango es 2. Eso fue lo que no me quedó muy claro, tal vez. Porque cuando usted multiplica esta cosa aquí por B1, B2, ahora le van a quedar exactamente eso, B1, B2. Entonces usted puede alcanzar cualquier punto del espacio. O sea, buscándose el B1 y el B2 adecuado, usted llega a cualquier punto del espacio. Por eso el alcance es 2 aquí. En esta otra, usted no puede llegar, o sea, usted no puede llegar a este punto de aquí, que lo estoy pintando aquí. Porque con esta matriz, usted siempre la coordenada X y la coordenada Y son iguales en este caso. Porque está Sí, repetido básicamente, entonces
Sí, sí, sí. No hay forma de tener un valor distinto. Ok. Exacto. Entonces está confinado, el alcance está confinado a esta línea recta. O sea, no tiene que ser 45 grados. Uno puede, no sé, y si yo le pongo aquí, ¿qué? Que este vector está en esta dirección, 1, 2, digamos, y este igual, en la dirección 2, 4. O sea, son dos vectores en la misma dirección, que tengo uno aquí y dos aquí. Entonces ahora el alcance en ese otro sería, voy a ponerlo ahora en morado. El alcance en esa otra versión sería una línea recta como por aquí. Así que avanza uno aquí y dos en la otra dirección. Entonces aquí, como tengo dependencia lineal, o sea, yo puedo decir que esta cosa es 2 veces esta. Entonces, engendro un espacio que es más pequeño, sí, en dimensiones, porque estoy haciendo la combinación lineal de dos vectores que son linealmente dependientes. Entonces, casi que lo único que estoy haciendo es escalando esto. Sí, entonces por eso aquí estoy confinado a una dimensión, a la dimensión esta que está aquí. Ese concepto es súper importante en el curso porque vamos a hacer mucho esto. O sea que tenemos espacios de muchas dimensiones y vamos a mapearlos a cosas de menor dimensión. O tenemos sistemas de ecuaciones que no tienen solución porque precisamente estamos confinados a un alcance de menor dimensión de lo que queremos encontrar. En Entonces, por este eso, caso, profe, que sí estás señor. agregando un escalar, digamos, que es una ecuación sería el doble de la otra. Ajá. Con la línea rosada sería el otro espacio confinado en el que estamos teniendo los resultados, digamos, Sí, pero tenemos dos espacios, sigue siendo igual una dimensión. exacto. Este sigue Ok, teniendo un alcance de una dimensión. excelente. Sí. Aunque haya una dimensión para el rosado y una dimensión para el rojo. Sí, sí, eso simplemente, el rojo era con otra matriz, pongámoslo así, el rojo era con la matriz 1, 1, 2, 2, Ok, esta, ok, y ahora el rosado este es con la matriz 1, 2, 2, 4, digamos. ok. Sí, pensé que más Sí, bien era... Ajá, sí, ya la agarré. sí. Entonces, ese es el alcance, bueno, esta línea recta es este alcance, porque de nuevo, para entender qué es el alcance, lo que yo hago es combinar linealmente las columnas de la matriz. Y todas las combinaciones de esas dos columnas es lo que me engendra el alcance, o me genera el alcance. ¿Sí? Profe, una pregunta. Entonces se puede ver como que el alcance está relacionado con las dependencias. Sí, o sea, si usted tiene una matriz en la que no hay dependencia lineal entre las columnas, o en otras palabras, todas las columnas son linealmente independientes, entonces usted va a tener full rank, se le dice en inglés, el rango completo, o alcance completo, perdón, en español, que es que dice que está como este, que usted tiene, sus vectores son de dos dimensiones, pero esta matriz es de rango, ¿qué necesito yo con rango completo? De alcance completo en el sentido de que también estoy en dos dimensiones en el alcance. O sea, puedo cubrir absolutamente todo el espacio donde viven estos vectores. Sí, o sea, este vector, digamos que vive aquí, vamos a pasar este vector de aquí, digamos que vive aquí, y este otro vector de aquí, digamos que vive aquí. Y entonces todas las posibles combinaciones me dan en ese espacio donde viven estos vectores. ¿Sí? Aquí, digamos, tenemos otra vez un alcance incompleto, digamos, porque solo puedo engendrar un subespacio del espacio 3D. Sí, de nuevo, este concepto es súper importante para entender mucho de lo que vamos a estar teniendo. Porque, digamos, los patrones, eso es súper interesante. En el espacio, vámonos así, para hacérselos en el extremo. Digamos, ustedes tienen aquí una imagen chiquitica, entre comillas, de 320 por 200. Ok, aquí hay alguien ahí. Está muy contento. Esta imagen, entonces, ¿cuántos píxeles tendríamos ahí? Bueno, creo que es 240 el estándar, entonces ponemos 240. Tenemos 240 por 320, 76.800 dimensiones. ¿Ok? O sea, esta imagen la podemos visualizar como si tuviéramos un vector de 76.800 dimensiones, donde lo que hacemos es agarramos la primera línea de píxeles, la segunda línea de píxeles se la pegamos aquí, la tercera línea de píxeles se la pegamos a eso y hacemos una sola tira de 76.800 dimensiones. ¿Ok? Confinemos esta imagen. Digamos que cada píxel, por ahora, imaginémonos imágenes en blanco y negro, y cada píxel va a ir de 0 a 1, digamos.
Por ahora no nos digitalicemos, nada más asumamos que esta cosa puede ir de 0 a 1. Valores reales de 0 a 1. ¿Ok? Entonces, todas las posibles imágenes que yo puedo representar aquí van a estar en un llamado hipercubo de 76.800 dimensiones. O sea, ¿por qué? Porque el primer píxel puede variar de 0 a 1, el segundo píxel también puede variar de 0 a 1, el tercer píxel puede variar de 0 a 1, ¿ok? Digamos aquí en 3 dimensiones, entonces todo el conjunto posible de imágenes está bueno, si tuviera 3 dimensiones sería este, pero ahí sigámosle poniendo los ejes ortogonales a esto hasta 76.000. Entonces, todas las posibles imágenes están en ese hipercubo de 76.000 dimensiones. Pero, de todas esas imágenes posibles, las imágenes reales son un subconjunto muy pequeño. Sí, porque en estas otras es puro ruido, que el primero esté en 0, que el siguiente esté en 1, que el otro esté en 0.5 y no sé qué. Y ahí eso es puro ruido. En cambio, las imágenes reales en ese espacio de 76.000 dimensiones van a estar confinadas en algo así como un subespacio. O sea, en la vida real le vamos a llamar a eso una variedad topológica. O sea, que todas las imágenes están confinadas en una variedad topológica, que es como una especie de sábana que vive aquí en este cubo. ¿Ok? Y las imágenes reales van a estar aquí. Entonces, de hecho, hay toda un área, que no entramos en el curso, toda un área de Machine Learning que se llama Manifold Learning. Manifold Learning es, de hecho, Manifold es como se le dice en inglés a variedad topológica en español. Y Manifold Learning es como aprendo yo quiénes son estas sábanas. De tal modo que cuando yo reconozca patrones, yo los busco solo aquí. Y estas sábanas en principio tienen mucho menos dimensiones que esto. En vez de 76.000 dimensiones, puede ser que yo llegue a 3 o 4. Digamos, estoy buscando caras. Las caras van a estar en una variedad topológica de caras, que es muy particular y sí puede tener muy pocas dimensiones. Lo que necesito es una forma muy eficiente de describir esta variedad topológica. Que es como, o sea, estos planos que estamos viendo aquí son como el caso más primitivo y simple de variedades topológicas. En realidad después uno puede imaginarse que, ok, que esta cosa que tiene aquí es, aquí localmente se comporta como esto, como un subespacio lineal. Entonces, bueno, ahí empieza otro montón de teoría muy divertida. Pero estos conceptos que estamos viendo aquí son muy centrales en Machine Learning. Por eso es que es importante tenerlos muy claros. No sé, Ignacio, si ya con los otros ejemplos ya queda un poquillo más claro. Sí, creo que ahora sí me quedó más claro. Ok. O sea, básicamente es porque, otra vez, esto, digamos, el ejemplo de la derecha es porque es como una línea y el otro es como un plano, por eso es el rango, ¿no? Sí, exacto. Ok. Exacto. Porque lo que yo puedo generar aquí está en una línea, es una dimensión. Si puedo generar un plano, va a ser 2 dimensiones. Digamos, en el ejemplo este puede ser igual. O sea, puede ser que yo tenga aquí en 3D, que yo tenga solo... o sea, voy a hacer otro ejemplo con otro color. En 3D yo puedo tener, digamos, 1, 0... que sin gracia. Voy a hacerlo así. 1, 1, 0, 2, 2, 0 y menos 1, menos 1, 0. Ok, de nuevo, las tres son combinaciones lineales que tienen componente Z0, digamos. Entonces, estas tres, el espacio generado sería una línea aquí. Sí, que está aquí siempre en este lado. Entonces, aquí igual, el alcance sería esta línea roja. El rango sería 1, porque esta línea es 1. Pero esta línea está ahora viviendo en un espacio 3D. ¿Sí me explico? Sí, ahora sí me quedó claro. Gracias, profe. Por ahí. ¿Y qué pasaría si tenemos, no sé, en el ejemplo este verde de acá, 1, 0, 0, 0? 1, El 0. alcance, Bueno, 0 o sea, que sea un punto, digamos. 0 es un problema. Usualmente uno excluye a 0 de bases. Bueno, de hecho eso ya es más tema de la clase de hoy. 0 nunca está en bases. Si tenemos una columna 0, esa cosa automáticamente es singular porque es lo que multiplica esa columna no va a ser absolutamente ningún efecto. Sí, pero bueno, lo que me refería es que estamos teniendo, por ejemplo, mínimo una línea para decir que el alcance y que hay un rango 1. Sí. Si no tenemos una línea y lo único que tenemos es un punto. Sí, eso sería un alcance de 0 dimensiones, pero la única Okay. matriz que tiene eso es que todas las matrices, todas las columnas sean 0.
Ok. Porque si alguna columna no es cero, de usted al sumarla, le va a engendrar en la dirección de esa columna lo que tenga que engendrar. Sí, Perfecto. definitivamente, si todo es cero, le va a dar un punto en el origen y ya. Pero eso no se considera un espacio propiamente, porque es muy mal portado. Sí, no sé si hay más. Bueno, de nuevo, esto lo vamos a retomar en la clase de hoy. Y bueno, y revisen el video. Puede ser que ahí haya también más ejemplillos que les pueda ayudar. Entonces, bueno, seguimos con repaso. La clase de hoy, vamos a seguir ahí con inversión y otras cosillas de matrices, que en realidad esas sí las deberían conocer. Y después sí vamos a entrar con cosas más avanzados de espacios lineales, donde está todo esto, de independencia lineal y qué es el espacio columna. De hecho, lo que falta para la tarea que vamos a ver ahí es el espacio nulo, que de hecho es vacilón. Ese espacio es, bueno, es otro, bueno, ahorita lo vemos. Es difícil de explicar sin dibujitos. Y después vamos a referirnos un poquillo ahí en la relación de sistemas de ecuaciones y todo esto, y cuándo tienen solución y cuándo no. Y estas dos cosas me interesa mucho ver. De nuevo, igual ya son la 1:30, se me fue media hora con ese repaso. Si se nos hace las 3, bueno, 10 para las 3, paro la lección y el resto se los grabo en un video igual que los otros de esta vez. Okay. Lo que no quiero es atrasarme mucho con la materia, entonces a donde lleguemos y después con video. Yo no sé por qué en esta modalidad me toma más tiempo ver la materia que en clase presencial. Hay algo raro ahí, surreal. Un agujero negro que se está comiendo el tiempo, yo no sé. Ok, el primer concepto que tenemos que repasar es el de inversión, que aplica para matrices cuadradas. Eso es súper importante. O sea, la inversión de matrices es solo para matrices cuadradas. De hecho, la pseudoinversa que vimos hace un tiempo, bueno, la pseudoinversa que está en uno de los videos, por cierto, o sea, si no han visto los videos no van a saber qué es la pseudoinversa. Se usa cuando precisamente las matrices no son cuadradas, pero yo necesito invertir. Entre comillas, invertir. Entonces, bueno, vamos a decir que una matriz es invertible si existe esta matriz, que la vamos a llamar la inversa de A, o sea, esta A a la menos 1 es la inversa de A. Si cuando yo multiplico A por su inversa me da la matriz identidad. ¿Ok? Bien, si no existiera esa matriz identidad, o sea, si yo no puedo encontrar una matriz que me dé esto, vamos a decir que la matriz es singular. ¿Ok? Vamos a decir que una matriz es ortogonal si por pura suerte la inversión es igual a la transposición. Esta cosa es numéricamente lo más inestable que uno se puede imaginar. O sea, encontrar inversas de matrices, uno lo quiere evitar. Ustedes en análisis numérico tienen que haber visto que cuando yo quiero, digamos, el caso usual para usar inversa de matriz es que yo quiero resolver esto. O sea, yo quiero encontrar con cuál es X, se satisface eso. Que por cierto, esto se va a satisfacer solo si B está en el alcance de A. Bueno, ahorita entramos a esa parte. Si yo multiplico aquí por la inversa a ambos lados, entonces esto, por esta definición que tenemos aquí, es la matriz identidad, y la matriz identidad por algo no cambia nada. Entonces me queda que X es igual a la inversa de B. ¿Okay? Esto sería la forma matemática teórica en la que uno querría resolver esto. Pero en un computador ustedes jamás en la vida van a resolver esto así. Sería un desastre. ¿Okay? Entonces ustedes en análisis numérico tienen que haber visto por lo menos la descomposición LU. ¿Okay? Que es descomponer esto en dos matrices, una triangular superior, otra triangular inferior, y hacer ahí un montón de trucos. Precisamente estos trucos se hacen para no tener que invertir, porque la inversión es lo peor que pueden hacer uno. Si esta matriz es medio mal portada, de hecho ya LU no funciona. Y hay que usar cosas como QR, que bueno, yo lo veía en análisis numérico en computadores, pero sé que en el curso de métodos numéricos de los de electrónica rara vez se ve QR. Incluso otro que se llama la descomposición de valores singulares, que es algo así, bueno, nunca me acuerdo, creo que es U por S por V transpuesto por X igual B. Y esta descomposición en valores singulares, eso sí, un par de veces se las voy a mencionar en el curso, Singular Value Decomposition. Para mí este es el método más importante de todo el álgebra lineal. Esta descomposición es mágica, porque esto me deja resolver el sistema aunque esa matriz sea totalmente singular. O sea, no solo mal portada, que es casi singular, pero no lo es, sino que
que definitivamente no hay soluciones y esa cosa me deja encontrar soluciones que tienen algún sentido. Pero bueno, eso es tema de otro curso. En algún momento en el curso creo que sí, hay dos partes en el curso donde vamos a necesitar esto. Entonces ahí les voy a hablar un poco más de esa herramienta para poder resolver. De nuevo, casi siempre tiene que ver con solución de sistemas lineales. Ok. Cuando tenemos matrices ortogonales, que son estas, donde se cumple que la inversa y la transpuesta es lo mismo, esas matrices usualmente van a ser en el espacio rotaciones o flips, inversiones. No sé cómo traducir flip exactamente, o sea, como hacerle un espejo a las cosas. Entonces, cuando tenemos eso de como solo estamos rotando o haciendo espejos, no le vamos a cambiar el tamaño a vectores. O sea, si esta matriz es ortonormal, usualmente cuando transformamos este vector con esa matriz, queda exactamente la misma norma. Que esto también es muy útil y muy usado en reconocimiento de patrones, cuando uno quiere manipular cosas, pero no les quiere cambiar la norma. ¿Okay? Preguntas de inversión. Bueno, todos tienen que haber visto la inversión de matrices en álgebra lineal y de posible. Desde CC para resolver circuitos ya la necesitaron. ¿Qué propiedades tiene la inversión? Bueno, si tienen preguntas me interrumpen, ¿verdad? Si yo invierto la inversa, llego a la original. Si yo invierto un producto, es lo mismo que invertir cada matriz, pero en el orden inverso. ¿Ok? O sea, A por B inversa es lo mismo que invertir B y a eso multiplicarlo por la inversa de A. O sea, tengo que darle vuelta a A y B. Y cuando yo invierto la transpuesta, o sea, la propiedad lo que me dice es que yo puedo invertir una matriz y transponerla y eso va a ser lo mismo que haber transpuesto la matriz y a eso invertirlo. Ok, como estas dos cosas son equivalentes, la notación matemática que usamos para eso es A a la menos T. O sea, cuando ustedes ven aquí un menos T, significa que están calculándole la inversa y transponiéndola en cualquier orden, porque da igual. Si yo transpongo, invierto, transpongo. Determinante. Uy, miren, aquí pasó algo raro. La determinante de una matriz es un concepto, bueno, que lo usamos muy mecánicamente usualmente, pero tiene un sentido físico interesante y es cuando ustedes tienen un cubito aquí, bueno, voy a decirle cubo, aquí estamos en un cuadrado, pero en el caso de n dimensiones es siempre movernos de 0 a 1 en todas las dimensiones y rellenar lo que tengamos ahí. O sea, esto sería en 2D, en 3D tendríamos el cubito que está aquí. Si se lo imaginan, y en 4D, pues en cada eje vamos de 0 a 1 y tenemos ahí el hipercubito ese. Y así en N. Si nosotros tenemos esta cosa, cuando mapeamos absolutamente todos estos vectores con una matriz, o sea, hacemos un A por X, donde X son todos los benditos vectores, eso nos va a producir en el otro espacio algo, ¿ok? Usualmente va a ser ahí como un trapezoide, ¿ok? Entonces, bueno, el área que tengo aquí es, pongámoslo de una vez genérico, el volumen que voy a tener aquí es 1, porque el volumen de este cuadrado es 1 por 1 por 1 por 1 por 1, ahí cuantas dimensiones tengamos de eso, o sea, 1 a la n, donde n es el número de dimensiones. Esta cosa tiene volumen 1. Después de transformar esto, vamos a llegar, no sé, a figuras de ahí. ¿Cuánto volumen tiene esta área? Es la determinante. ¿Ok? Y para más detalles de cómo interpretar eso y por qué es así, véanse los videos de True Blue and Brown. En esta presentación ahí le pueden dar clic a eso y los lleva al video de él. Ok, ya así, carpinteramente, todos conocemos que la determinante de una matriz de 2 por 2 es esto por esto menos esto por esto. Y si ya tenemos mayores matrices, eso lo definimos recursivamente como, ok, la determinante va a ser, voy a ponerlo aquí, no sé, digamos que tengo aquí A1, 1, sería este A1, 1 por la determinante de la submatriz que me queda aquí. Después me quedaría A1, 2, o sea, más, porque tengo una suma, más A1, 2 por, bueno, la determinante de lo que tenga aquí y aquí. O
sea, tengo que eliminar esta cosa de aquí y esta cosa donde está el A. O sea, la fila y columna donde esté el A tengo que ignorarla. Y con el resto tengo que generar esta matriz que se llama la matriz adjunta. ¿Okay? Que es quitarle las columnas, entonces me queda una matriz. Pero entonces necesito la determinante de eso y la voy a multiplicar por -1 a la fila más columna donde esté el coeficiente por el que voy. Okay, así era como calculábamos la matriz. Pero es una cosa ahí como recursiva de que tengo que ir eliminando. De hecho, si uno aplica esto al extremo, nosotros lo que llegamos es que la determinante de un escalar es ese mismo escalar. ¿Sí? Y si seguimos este concepto, pues tiene que ser así. O sea, si yo tengo un escalar S, si ese es un escalar, entonces la determinante de ese escalar es igual a S. Ok, y si partimos de esta definición, con esta definición vamos a llegar que la de 2 por 2 es exactamente esto que está aquí. ¿Sí? Bien, no sé, todos conocen también la determinante. Esto es sí, uno ve esas cosas en álgebra lineal. Si ustedes tienen que calcular determinantes, jamás lo calcularían así. Sería demasiado ineficiente. O sea, para matrices de 10.000 por 10.000, si ustedes calculan la determinante así, solo la inestabilidad numérica de todos les va a despedazar todo. Cuando van haciendo recursivo y llegan a las de 2 por 2 y empiezan a subir, el error va a ser tan gigantesco que no funciona. Entonces, para eso necesitamos otras cosas que vamos a ver ahorita más tarde. O sea, no vamos a entrar en los métodos numéricos, eso es un tema de métodos numéricos. Y son tan complejos los métodos numéricos que necesitamos para algunas de estas cosas que no se ven en los cursos de métodos numéricos. Ya tiene que ser alguien que se quiera especializar en eso. Ok, propiedades de la determinante. Para matrices cuadradas. Si yo tengo la determinante de una matriz que escalo, eso es lo mismo que la escala elevada a la n por la determinante de la matriz sin escalar. La determinante de la matriz de identidad es 1. La determinante de un producto es lo mismo que el producto de las determinantes, por dicha. Y vamos a usar estas dos para deducir esta. Vamos a ver, acabamos de decir que la determinante de la identidad es 1. ¿Ok? De nuevo, si lo vemos lógicamente con el mapeo de volúmenes, la identidad no cambia nada. Entonces el volumen, si el volumen del cubo era 1, tiene que mapearse al mismo cubo que va a tener volumen 1. Entonces, por ese lado, esto tiene sentido. Ok, y la identidad la podemos ver como el producto de A por su inverso. Ok, y debido a que la determinante de un producto es el producto de las determinantes, llego a que determinante de A por determinante de la inversa tiene que ser 1. ¿Ok? De ahí saco que la determinante de una inversa tiene que ser 1 entre la determinante de la matriz sin invertir. Sí, esto también es útil. A veces a uno lo salva de tandas a ver esta partida de trucos. Puede a uno simplificar un montón de pasos y dolores de cabeza en cosas. Ok, la determinante de una matriz es igual a la determinante de su transpuesta. Y una determinante va a ser 0 si y solo si la matriz es singular. Y eso es interesante. Eso quiere decir que cuando yo mapeo ese hipercubo con A, me va a mapear el hipercubo a algo que tiene menos dimensiones al espacio donde vive el cubo. ¿Ok? Por ejemplo, lo que habíamos visto ahí, que tengo aquí el cubo, digamos. Y si yo agarro este cubo con las matrices esas mal portadas que acabamos de ver, que mapeo el cubo a esta línea, en algún pedazo de esta línea, y ahí, desde la perspectiva 2D, esta línea tiene área 0, tiene volumen 0, digo. Porque en un lado voy a tener 0 por lo que sea la otra longitud, si lo quieren ver así. O sea, en 2D el volumen de esta cosa, bueno, en 2D el área de esta línea va a ser 0. O sea, sumamos que esta cosa lo mapea para acá y que todos los otros lo mapea por ahí adentro. Y entonces, ahí esta cosa se va a mapear a 0. Entonces, siempre que tengamos algo singular, algo de rango menor al completo, digamos, tendremos matrices singulares. Si tienen preguntas, me interrumpen, por favor. Normas, muy importante.
Ok, informalmente el concepto de norma lo vamos a asociar con una longitud de vectores. ¿Ok? Formalmente la norma es un operador que va a agarrar a un vector y nos va a asociar a ese vector un número escalar, donde el operador tiene que cumplir estos 4 axiomas. ¿Ok? Que la norma siempre tiene que ser positiva o igual a 0 y que si esa norma es 0 es porque el vector es 0 y que si yo tengo un vector con cierta norma, entonces si yo escalo el vector, la norma tiene que escalarse de la misma forma. ¿Ok? O sea, si yo tengo un vector que tiene una cierta norma y yo duplico el vector, entonces la norma del vector duplicado tiene que ser 2 veces la norma del vector sin duplicar. Y tiene que cumplirse la desigualdad de Minkowski. O sea que si yo le saco la norma a la suma de vectores, eso siempre tiene que ser menor o igual que la suma de las dos normas. Alguna gente le dice a esto la desigualdad del triángulo, pero no, la desigualdad del triángulo es otra cosa. La desigualdad del triángulo tiene que ver con una configuración de distancias. Para probar la desigualdad del triángulo uno usa la norma de Minkowski y eso sí se hace en el curso de análisis de señales y sistemas. Ok, aquí detallitos, vamos a ver, creo que sí. Ejemplos de normas. Estas las vamos a usar en el curso, por lo menos 2. Estas 2 las vamos a usar mucho en el curso y se usan a diario en reconocimiento de patrones. Las 2 tienen un uso extremadamente frecuente. La primera es, las normas de Minkowski en general se van a definir como, si yo tengo un vector, la pésima norma de Minkowski es agarrar cada componente del vector y elevarlo a la p. Sumar todas las componentes elevadas a la p en valor absoluto y a eso, sacarle la pésima raíz. Entonces vean que el caso con p igual 2 es el espacio euclidiano común y corriente. O sea que aquí lo que vamos a hacer cuando tenemos la norma 2, la norma x2, es simplemente sumar todas las componentes al cuadrado y al final sacarle la raíz cuadrada. ¿Sí? O sea, Pitágoras. Esto sería en p igual 2, eso sería espacios euclidianos o norma euclidia. La otra norma muy usada es la norma L1. En la norma L1 sacamos la unésima raíz, o sea, no hacemos nada y lo único que vamos a hacer es sumar las raíces cuadradas. Entonces, un dibujito que a mí me gusta poner en todos los cursos y ya los que han llevado cursos conmigo de fijo que lo han visto. En alguna u otra vez. ¿Cuáles son todos los vectores en norma L2 igual 1? O sea, si yo tengo un espacio bidimensional, ¿dónde están todos los vectores de norma 1? O sea, todos los vectores para los que se cumple X. En un círculo. Exactamente. ¿De qué radio? 1. De radio 1, exactamente. Ok, entonces, todos los vectores de norma 1 están en este círculo. O sea, si los vemos así como flechitas, todos los vectores que terminen en ese círculo tienen norma 1. Ok, puro mapeos en señales y sistemas. Ahora sí, la pregunta más difícil. ¿Cómo se ven todos los vectores que tienen norma L1 igual a 1? Recuérdenos la norma L1 de X sería igual a la suma de todas las componentes. El valor absoluto de todas las componentes. Profe, sería como una especie de hipérbola. No, para nada. Vamos a ver, ¿qué norma tiene este punto de aquí? Aquí en 1,0 estamos. ¿Qué norma tiene eso? L1. Profe, quizá un diamante. Sí, un diamante, sí. Ok, si ven, aquí esta cosa tiene norma 1. Este punto también tiene norma 1. O sea, porque tenemos 0 en una componente y 1 en la otra. Y sacamos valor absoluto y lo sumamos, eso nos da 1. Esto nos da 1, esto nos da 1. Ok, y ahora sí vienen las otras preguntas. Digamos, a mitad de camino, ¿quién tendría que ser? Algo que tiene un medio y un medio, ¿verdad? Aquí a mitad de camino. Y ahí ya salimos con estas líneas. Ok, esa cosa es todos los puntos que tienen norma L1 igual a 0. Igual a 1, perdón.
Em, hay un montón de teorías súper interesantes. Me voy a desviar un poco aquí. A los que les gusta sensado avanzado, o sea, los que les gusta mucho trabajar con sensores y cómo capturar información del entorno de modo que yo necesite la menos información posible para reconstruir lo que sea que esté midiendo. Ejemplo típico, magnetos, ¿cómo se llama? Magnetoresonancia. En magnetoresonancia médica, ustedes tienen esas bobinas gigantescas que ponen al humano en un campo magnético súper fuerte, tan fuerte que hace que se alineen las moléculas del dipolo magnético de las moléculas donde hay agua o no sé qué era el enredo, se alinean con ese campo magnético, y cuando uno suelta el campo magnético, entonces hay, ¿cómo se llama esto que hacen los trompos cuando uno los pone a mover? Y entonces empieza a hacer así, precesión, creo que se llama el movimiento este. Entonces, cuando ustedes sueltan el campo magnético a esa precisión, pero como son dipolos, al moverse emiten una señal de radio, esa señal de radio es capturada en antenas, y con esas antenas es que uno logra hacer las imágenes tan chivas que uno ve en resonancia magnética. Ok, ese proceso es terriblemente intensivo en cuanto a generación de datos y procesamiento de datos para saber quién emitió qué y a dónde poner qué cosa. Entonces hay toda un área en esto que se llama sensado comprimido, compressed sensing en inglés, que es una teoría súper fascinante de que uno puede medir unas cosas aleatoriamente, no completas, sino aleatoriamente. Tiene que tener un montón de propiedades matemáticas interesantes para, bueno, y que con esas submuestreo del espacio, con muy pocas muestras, uno puede reconstruir la señal original casi que sin pérdida. Es una teoría un poco más probabilística, entonces con una probabilidad de pérdida muy, muy baja. Y con eso ya han logrado en los últimos equipos de resonancia magnética que, por ejemplo, para hacerle la resonancia magnética de cuerpo completo a un humano, se baje de 45 minutos a unos cuantos segundos. Y eso es súper importante, digamos, de hacerle la resonancia magnética a un chiquito de un 5 años o algo así, o un bebé o algo así. De reducir el tiempo es súper importante, porque el chiquito se podrá quedar quedito ahí 1 o 2 minutos, lo más, después ya olvídense. Un adulto le cuesta, de hecho hay muchos problemas con adultos con claustrofobia para hacerle la resonancia magnética completa. Pero bueno, ya con todas estas técnicas salen. Y esas técnicas se basan en una cosa que se llama, entre comillas, la norma L0. La norma L0 no existe. Pues no es una norma en realidad, porque no satisface lo que tenemos ahí. Voy a ponerlo aquí entre comillas. Y resolver, vamos a ver, la norma L0 es necesaria para resolver esos problemas. La norma L0 dice en un vector cuántas componentes son distintas de 0. ¿Ok? Entonces, si todas las componentes son 0, la norma L0 es 0. Y si no, solo va a poder tener números enteros de 0 a n, digamos. Porque es cuántos componentes no son 0. Ok. Yo necesito en algunas de esas cosas minimizar la norma L0 en compressed sensing. Pero el problema es SNP completo. O sea, es un problema algorítmico súper recontra ultra complicado que no se puede resolver. Y resulta que optimizar con norma L1 se ha demostrado que es una muy buena aproximación a minimizar con L0. Y para la norma L1 sí existen algoritmos polinomiales, digamos, que encuentran la solución rápido, ¿ok? Y fácil. Entonces, de hecho, nosotros en el curso vamos a usar un par de veces esta norma. Esto se llama como un acentuador de dispersión, o bueno, sparsity en inglés, que es para forzar a que muchas componentes del vector intenten hacerse 0. Cuando uno minimiza con estas normas, uno fomenta eso, de que muchas componentes del vector intenten hacerse 0. Y eso es súper útil en un montón de aplicaciones, casi siempre cuando tiene que ver con transmisión de información y eso. Ok, hay otra norma que se usa, de vez en cuando aparece, que se llama la norma L infinito, y es encontrar quién es la mayor componente del vector. Ok, y si quisiéramos hacer eso aquí,
la norma infinita, voy a ponerlo aquí en rosadillo, en magenta. La norma infinita se vería así. Lo pueden pensar. Ok, esto sería la norma de x infinito igual a 1. Ok. Y nada más buscar todas las componentes que tenga el vector y la más grande en valor absoluto, esa es la que retorno. Entonces pueden darle cabeza a por qué este cuadrado ahí es exactamente eso. Ok, para matrices también existen normas. De hecho existen varias, pero bueno, un montón de esas normas a mí no me gustan porque son así como muy jaladas del pelo. La más fácil de entender es quizá la norma de Frobenius de una matriz, que es como exactamente el dual de la norma euclidiana. O sea, vamos a agarrar todas las componentes de la matriz, las vamos a elevar al cuadrado y las vamos a sumar todas. ¿Ok? Y resulta que la norma de Frobenius es exactamente lo mismo que sacarle la raíz cuadrada a la traza de la matriz transpuesta por A. ¿Ok? Esto es coincidencias de la vida. Bueno, ni tan coincidencia, uno puede demostrarlo relativamente fácil, acordándose de que la traza es la suma de los elementos en la diagonal y cada elemento en la diagonal de esta cosa está dada por la fila y columna, el producto punto, que al final de cuentas van a ser las mismas columnas porque esta está transpuesta y bueno, entonces llega uno exactamente a esto. Ok. Independencia lineal es un concepto que vimos en señales y sistemas. Si tenemos un conjunto de vectores, todos de un espacio de n dimensiones, decimos que estos vectores son independientes linealmente si la única forma de hacer que la suma de estos vectores escalados sea 0 es escogiendo factores de escala para todos los vectores iguales a 0. ¿Ok? Entonces, yo no puedo encontrar una combinación lineal de vectores que me dé 0 si estos vectores son independientes. ¿Ok? De nuevo, veámoslo aquí. Si yo tengo, volviendo a que las columnas de una matriz las podemos ver así como combinación lineal. Entonces, si yo quiero hacer que esta cosa dé 0, ¿cómo tengo que elegir aquí a B1 y B2 para que esta cosa dé 0? ¿Hay alguien ahí? ¿No estoy hablando solo desde hace rato? No sé, profe. Ok, ¿qué se les ocurre? Que B y 1 y 2 sean 0, ¿no? Exactamente, porque esto sería 1, 0 por B1 más 0, 1 por B2, según lo que acabamos de ver, ¿verdad? Pero para forzar a que este solo me va a estar afectando la primera componente, y la única forma de hacer que esto sea 0 es que B1 sea 0. Y B2 igual, la única forma de hacer que esto sea 0 es haciendo B2 igual 0. Entonces, este es un típico caso donde yo puedo decir que 1, 0 y 0, 1 son linealmente independientes. ¿Sí? Pero en el otro caso que teníamos, teníamos a, no sé, a 1, 1 y a 2, 2. ¿Ok? Aquí yo puedo encontrar un aterro de pares B1, B2 que hace que eso de 0, ¿verdad? Por ejemplo, puedo elegir que B1 sea menos 1 y B2 sea un medio. O que B1 sea 2 y B2 sea menos 1. Y ahí hay infinitas combinaciones con las que yo puedo hacer que esta cosa sea igual a 0. Sí, entonces estas son linealmente dependientes, estos vectores columna que tenemos aquí, que serían estos X que estamos viendo por acá. Ok, entonces aquí hablamos de que estos vectores son dependientes y estos son independientes linealmente. ¿Sí? Cuando hay dependencia lineal, lo que quiere decir es que uno de los vectores lo puedo expresar como una combinación lineal del resto. Okay, por ejemplo aquí, bueno, que solo tenemos 2, entonces de este lo puedo expresar como que es este por 2. ¿Sí? Con 3 o 4 eso empieza a ser más complicadillo, por ejemplo aquí. ¿Esos serán dependientes o independientes? Pareciera como independientes. Pareciera, pero vean algo aquí. Menos 2 por el primero más el segundo nos da el tercero. O sea, podemos agarrar el segundo, multiplicarlo por, ¿qué es? Podemos agarrar el primero, lo multiplicamos por menos 2, le sumamos el segundo y llegamos hacia el tercero. O sea, hay Ok. muchas otras combinaciones lineales. No me acuerdo. ¿Cuál fue el que dijo el compañero? No le puse. ¿Qué fue lo que me dijo? Que agarramos quién y le combinamos con quién y para que nos dé quién. ¿O fue este mismo, la verdad? Creo que era el mismo, profe. Ok, previo. Creo que era el mismo. Sí, perfecto. Entonces,
Sí, porque aquí, no sé, tendríamos que es menos 2 más 4 es 2. Menos 4 más 1 es menos 3. Y menos 6 más 5 es menos 1. ¿Sí? Entonces, estos son dependientes linealmente. ¿Ok? Esto lo único que ponen claro es así en 3D ya empieza a ser como medio oscuro si cosas son linealmente dependientes o no. Pero entonces siempre podemos agregar un escalar. Sí, claro, o sea, combinación Ok, ok. lineal asume que estamos metiendo aquí escalares. Ok, cierto, cierto. ¿Sí? O sea, que de alguna forma yo las puedo combinar para que me den 0. Ok. Entonces, bueno, volvemos al concepto de base. Yo puedo engendrar espacios con una base simplemente tomando la base y haciendo todas las posibles combinaciones lineales de los vectores en esa base. ¿Ok? Así es como yo engendro cosas. Entonces, si tengo aquí este vector y tengo este vector, con esos dos puedo engendrar el plano, ¿verdad? Porque yo puedo combinar estos de muchas posibles formas, infinitas formas, y llegar a cualquier punto aquí en el espacio. O sea, aquí multiplicaría esto por una constante para llegar acá y después le sumo esta para llegar acá. ¿Ok? Esa es una base. También yo puedo tener para este mismo plano esta otra base. Esta sería una base ortogonal, esta no es ortogonal. Pero igual, yo puedo con estos dos vectores alcanzar cualquier punto de este espacio. Es un poco más difícil encontrar cómo puedo llegar a este punto, por ejemplo. Entonces, no sé, necesito... Ven que aquí tendría como que irme hasta acá. Y tendría que irme como hasta acá y después devolverme horizontalmente. ¿Sí? Pero con este multiplicado por este valor y este luego multiplicado por menos algo, puedo llegar a ese punto. Es un poco más difícil encontrar con qué coordenadas llego ahí. Precisamente eso es lo que ayudan las bases ortogonales a que sea mucho más fácil encontrar quién es, o sea, cuánto de cada vector tengo que tener para llegar a algún lugar. Eso es lo que hicimos en Fourier, esas cosas. Ok. El número de vectores en la base va a ser igual a la dimensión de este espacio. Okay, aquí estamos hablando de espacios 2D porque tengo dos vectores en la base. Para poder engendrar un vector de n dimensiones voy a necesitar al menos n vectores. ¿Ok? Las bases siempre son linealmente independientes. O sea, yo puedo engendrar este espacio 2D con 3 vectores perfectamente. O sea, yo puedo tener este vector, este vector, este vector y combinarlos linealmente y voy a engendrar esta cosa. Pero esto no es una base, porque yo puedo, cualquiera de los vectores aquí lo puedo generar como una combinación lineal de los otros. Entonces eso no es una base. Las bases tienen que tener vectores linealmente independientes, lo que hace que tengan exactamente el mismo número de vectores que dimensiones tenga el espacio. ¿Ok? Bien, eso es importante de bases. Ahí bases las vamos a estar viendo cada rato. Bien, con respecto a sistemas de ecuaciones, como les comentaba hace un rato, estos van de todos los días en casi toda la ingeniería, en solucionar estas cosas. Para solucionar circuitos, por ejemplo, necesitábamos resolver este tipo de ecuaciones, donde A es una matriz, X es un vector y B es otro vector. ¿Okay? Andamos buscando quién es X. De nuevo, la forma matemática o visual, bueno, para encontrar esta solución es esta, pero eso... mala idea, porque encontrar esto es un dolor de cabeza. Pero bueno, lo que me interesa aquí repasar es otra vez lo del alcance y esas historias que estábamos viendo para ver cuándo tiene esta cosa solución. ¿Ok? Entonces lo que vamos a decir es que eso tiene solución si B está en el alcance columna de A. ¿Por qué? Veámoslo otra vez aquí. Este X1 me va a estar multiplicando esta columna. ¿Sí? Lo que lo podemos ver aquí. X1 está siempre multiplicando a todos estos valores. ¿Ok? Eso es lo mismo aquí, pero resuelto, digamos. Este X2 va a estar multiplicando a toda esta columna. Hasta Xn va a estar multiplicando aquí a toda esta columna. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos este producto, hacemos la combinación lineal de este vector con este, con este. Y de nuevo, el alcance columna de esta matriz es todo el espacio o todo el subespacio al que yo puedo alcanzar con estas combinaciones. Evidentemente, si ese espacio no incluye a B, esta cosa no tiene solución.
porque yo no puedo llegar a ese vector. ¿Sí? Entonces, volvamos al ejemplo de la matricilla ahí de 2 por 2, muy simple. Si yo tengo un sistema de ecuaciones así, es imposible que esa cosa tenga solución porque, porque esta cosa sería, el alcance es esta, más bien esta, o sea, ¿qué estoy haciendo? El alcance estamos aquí a 45 grados. ¿Sí? O sea, todos los vectores que yo puedo alcanzar están aquí. Y yo le digo, ok, con cuál x que multiplica esto, yo voy a llegar a 1, 2. Digamos, si este es 1, 2 va a estar aquí. O sea, y yo los únicos valores a los que puedo llegar son los que están en esta línea. Y no puedo llegar aquí, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, esa super herramienta que se llama Singular Value Decomposition, si yo resuelvo este sistema de ecuaciones así, él me va a decir, de ahí, la solución es esto, porque es el punto más cercano a ese otro, de los que yo puedo llegar. Que no es la solución, pero me da una buena solución, me da cuál es el valor más chiquitillo, más cercano, o sea, con cuál x llego yo al vector más cercano a este. Pero bueno, eso es otra historia también. Profe, Sí, señor. si B fuera un vector lleno de ceros, viéndolo desde este punto de vista, significaría que las columnas son linealmente o tendrían que ser linealmente dependientes para que No, tenga no. solución. Vamos a ver. Con igual cero es vacilón. Bueno, porque, bueno, hay una solución trivial y es que x es cero. ¿Verdad? Ok, De hecho, ya vamos a ir a eso, porque esa cosa que usted me está preguntando se llama espacio nulo. O sea, en resolver esto. La solución trivial es x es cero. Porque si x es cero, llega a cero. ¿Sí? El problema es, ¿y qué pasa si hay otros valores de x para los que se cumple eso? Que no sean cero. ¿Ok? Ya vamos a entrar a eso porque eso es otra cosa interesante. Bien. Bueno, entonces de nuevo, si B está en el alcance de A, entonces vamos a tener una solución que matemáticamente estaría así, pero numéricamente lo calcularíamos de otra forma. Pero existe, eso es lo importante. ¿Ok? Entonces de nuevo, el rango de A es el máximo número de columnas linealmente independientes. ¿Ok? Que sería la dimensión del alcance, sí, la dimensión del alcance columna. El espacio nulo, y ahí vuelvo a lo que usted me estaba diciendo, es la dimensión del espacio vectorial de donde yo puedo tomar vectores que tengan esta solución. ¿Ok? Vamos a ver cómo lo logro ver. Este es un poco más oscuro de ver. Si volvamos a nuestra querida 1, 1, 2, 2. El alcance de esta cosa anda por acá. O sea que la combinación lineal de todas estas columnas me va a dar esto. ¿Ok? Pero ahora quiero otra pregunta. La otra pregunta es, ok, si yo multiplico esto por un vector z y esta cosa es igual a 0, ¿dónde están estos z's? Ok, entonces habíamos dicho, por ejemplo, que yo puedo escoger z igual 1, aquí. Y entonces la segunda componente que me multiplica esto podría ser un medio, ¿verdad? Menos un medio. ¿Ok? Esto es un posible z que me da eso. 0 también me da 0. ¿Ok? Puedo hacerlo también al revés. Puedo poner que la primera componente sea menos 1. Entonces tengo que sumar aquí con más un medio. ¿Ok? Si yo empiezo a hacer todas esas pruebas, voy a hacerlo aquí con otro color. Me va a dar que todos estos z's, o sea que aquí puede estar z. O sea que yo puedo tomar cualquier vector en este lado y eso me produce 0 siempre. Entonces, esta cosa es lo que voy a llamar el espacio nulo. Es el espacio donde yo puedo tomar vectores que yo sé que si los multiplico por la matriz me dan 0. ¿Ok? Y ese espacio va a existir solo si el rango es menor que la dimensión de los vectores acá. ¿Ok? Por ejemplo, aquí mi rango es 1. Recuerden que rango es la dimensión del alcance. Entonces, mi alcance tenía una dimensión.
como mis vectores viven en 2D, entonces me falta una dimensión que no he ocupado. Entonces, esa otra dimensión es la dimensión del espacio nulo. La dimensión del espacio nulo la llamamos nulidad. Aquí está abajo. La nulidad es cuál es la dimensión de ese espacio nulo. ¿Sí me entendieron el concepto de espacio nulo? En la tarea 1 tienen que darme un espacio nulo de una matriz que está por el producto externo del mismo vector. Entonces tienen que pensar mucho qué significa eso, qué es la matriz, cómo están relacionadas independientemente y entonces cuál será la dimensión del espacio nulo y cómo estará dado ese espacio nulo. ¿Sí me entendieron? Más o menos. Más o menos, sí. Sí. O sea, nada más el Ahí- espacio nulo es aquel del cual yo puedo tomar vectores que si yo multiplico por la matriz me da 0. Si la matriz Profe, es completa, o sea, si el rango de la matriz es completo, el único posible vector por el que yo puedo multiplicar para que me dé 0 es 0. Entonces ahí no hay espacio nulo. O sea, las matrices bien portadas como aquellas de 1, 0, 0, 1. La única forma de hacer que esta cosa sea 0 es si yo escojo a z igual 0. O sea, ahí la nulidad es 0. O sea, no hay dimensión en el espacio nulo y pues, rango completo. O sea, el alcance de esto es todo el plano. Entonces no me quedaron dimensiones para el espacio nulo, digamos así. ¿Alguien me va a hacer una pregunta? Perdón. uno cómo sacaría la nulidad. Sí, Eso es toda una historia gigantesca. Para encontrar la nulidad de una matriz, no voy a entrar en todo el detalle técnico, pero si ustedes agarran A y le hacen la descomposición de valores singulares, otra vez mi super querido método, esta matriz la van a descomponer como bueno, los valores singulares y creo que es V transpuesto. Resulta que las columnas de esta matriz V le engendran el espacio nulo. Es una larga historia que no tengo tiempo de entrarle a todo ese detalle porque se me va como una clase y media. Pero si ustedes necesitan encontrarle el espacio nulo, que a veces es muy útil encontrar el espacio nulo de hecho, hay unos amigos míos que están trabajando con sistemas de localización en ¿qué? En interiores. O sea, digamos, ustedes tienen un almacén gigantesco ahí de esos monstruosos, bueno, en Alemania era eso, de esos monstruosos con, yo qué sé, el almacén tiene 300 metros por 100 metros por no sé qué, y hay paredes y almacenes de cosas, de ahí cada rato se pierde dónde instalaron o dónde metieron qué cosa. Entonces, hay muchas preguntas ahí de investigación de cómo diseñarse carambadillas para poder encontrar los chunches que están ahí metidos. Es como un laberinto, esas cosas. Y son gigantescas, gigantescas. Entonces, encontrar cosas ya es un problema logístico grande, más cuando son equipos muy caros. Entonces, ellos estaban trabajando, déjenme ver, es una tecnología interesante. Tienen 3 bobinas, ellos están en 3 bobinas. Una está orientada para producir un campo magnético en dirección X, otra en dirección Y y otra en dirección Z. Y ponen a cada una de estas bobinas a generar su campo magnético en ejes temporales donde están desfasadas las cosas. Entonces uno tiene relojes sincronizados y un sistemilla embebido barato que uno le monta a los equipos que uno quiere encontrar. Recibe esas señales, digamos, y con las intensidades del campo magnético, ya esa parte no me acuerdo exactamente cómo era, ya pueden encontrar entonces en qué posición X, Y, Z están respecto a cada una de estas antenas. Pero ahí lo interesante que ellos tenían es que, como es un sistema embebido de bajo costo, bla, 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 no pueden montar ahí un súper sofisticado sistema de solución de ecuaciones no lineales, bla, bla, bla. Y lo que hicieron fue, eso era muy loco, planteaban primero el sistema no lineal de ecuaciones, que con un par de trucos muy divertidos lo convertían a un sistema lineal en donde la solución del sistema original no lineal es algo que se encuentra en el espacio nulo, pero uno podía encontrar muy fácil. Por ahí les puedo pasar el paper si les interesa, por ahí lo debo tener. Esto
estuvo muy divertido esa idea porque sí, uno juega con esto, de que en realidad si paso algo al otro lado, entonces puedo igualar a cero, entonces lo que necesito es algo que me dé cero y ese es el espacio nulo de la matriz. Y ellos ahí con un par de truquillos, no usaban exactamente esto para encontrar el espacio nulo, pero algo parecido, digamos, o más bien sí lo usaban, pero con ciertas cosas podían simplificar el algoritmo que calculaba quién era el espacio nulo. No me acuerdo ya de esa parte de implementación en el embebido, pero estaba interesante cómo solucionaban esas cosas. Ok, bueno, no sé si hay más preguntas sobre espacio nulo. La nulidad en sí es fácil de calcular porque es el espacio completo de los vectores, o sea, digamos, el número de filas que tiene A, menos el rango, que el rango es la dimensión del espacio columna, digamos. Entonces, por ejemplo, si esta cosa es 2D, pero mi rango es 1, entonces mi nulidad va a ser 1, que es la dimensión de ese espacio. Encontrar el espacio en sí, cuál es el espacio concreto, sí hay que hacer como este tipo de trucos, de encontrar esa descomposición para sacarle las columnas a esto y eso me engendra el espacio nulo. Ok, toda esta lógica que tenemos aquí la podemos aplicar en dual con productos de esta forma. O sea, aquí cuando yo tengo un vector fila multiplicando la matriz, entonces puedo hablar del alcance fila de esta matriz, que es la combinación lineal de las filas. Ok, y ahí podemos hacer todo eso, y igual va a haber nulidad fila y rango fila. Para matrices, en general, siempre el rango columna y el rango fila son iguales. Eso es algo interesante. ¿Ok? Y lo vamos a denotar como el rango de A, que siempre va a ser menor que el mínimo de estas dos cosas. O sea, el rango de A siempre va a ser menor que el mínimo, menor o igual que el mínimo de NM. Siempre, siempre, siempre. Yo no puedo tener más rango que el menor número de columnas. Y eso lo podemos ver fácil. Bueno, de hecho aquí está. Veamos un ejemplo muy simple. Digamos, pongamos aquí que mi matriz A sea 1, 0, 0 y 0, 1, 0. Ya, esa es mi matriz A. ¿Qué puedo alcanzar con esta matriz? No es cuadrada, los vectores viven en 3D. Si este vector digamos que sea este, o sea aquí este vector digamos que sea este, y este vector de aquí digamos que sea este. Ok, entonces ¿quién es el alcance de esa cosa? Un plano. El plano aquí abajo, ¿verdad? Todo este plano que está aquí abajo. Ese sería el alcance, y ese alcance, bueno, ¿ese alcance qué rango tiene? O sea, ¿cuál es la dimensión? 2. 2D. Ven que aquí tengo dos columnas. Ellas son linealmente independientes, pero solo tengo dos. Entonces, lo más que puedo tener de alcance ahí es 2, aunque estos vectores vivan en 3D. ¿Sí? Bueno, ahí podemos poner esto más torcido. Aquí un 1, 0, 1 y aquí otra cosa. Si solo tenemos dos vectores, de mi rango ya va a ser 2. No puedo alcanzar más cosas. Ok, algo interesante, solo matrices de rango completo son invertibles. Rango completo voy a llamar a aquellas matrices en donde la dimensión de este vector es igual al rango. O sea, si aquí tengo 3, pues que tenga 3. O sea, obviamente puedo tener más vectores. Aquí yo qué sé, poner algo así como 0, 0, 1 para ponerle un z y ahora le pongo un vector ahí linealmente combinado. Aquí tengo 4 vectores, pero que viven en 3D los 4. Y puedo engendrar todo ese espacio. Entonces esto es una matriz completa. En principio esto tendría que ser invertible, pero bueno, aquí entramos en un problema de qué hacemos con esta columna torcida ahí. Pero bueno, en general vamos a decir las matrices cuadradas de rango completo son invertibles. Por sí, inversión es algo que existe solo para cuadradas. Ok, el rango de una matriz A y su transpuesta es el mismo. El rango de un producto de matrices, esto sí es un dolor de cabeza. El rango de un producto de matrices siempre va a ser menor que el menor de los rangos, bueno, menor o igual que el menor de los rangos de cada matriz por separado. Se puede ser que este producto me produzca una matriz que es peor portada que la más mal portada de ellas dos. Entonces, puedo degradar el rango. Y el rango de una suma de matrices siempre va a ser menor que la suma de los rangos. Bueno, menor o igual que la suma de los rangos.
Ok, eso también hay que tenerlo por ahí en mente. Bien, cambiamos de tema. Vamos a ver aquí una forma que nos va a aparecer con bastante frecuencia en lo que estamos haciendo, que se llaman formas cuadráticas. Eso lo vamos a necesitar para poder definir lo que se llama la definitud de matrices. Y eso quiere decir, poder decir que una matriz es definida positiva, definida negativa, o semidefinida positiva, o semidefinida negativa. Pero para entender eso necesitamos saber qué es la forma cuadrática. Ok, para introducir el tema, ¿qué pasa? Vamos a ver, cuando yo tengo esta expresión, x un escalar, cuando yo hago a por x al cuadrado, ¿cuándo puedo decir que esta cosa es mayor que 0? En general. O sea, que se cumple Cuando A es mayor que 0. cuando A es mayor que 0. ¿Ok? Entonces, ando buscando en algo parecido a esto, pero para matrices. O sea, que si yo tengo expresiones de esta forma, si tengo una matriz y yo la multiplico por el mismo x a los dos lados, se recuerden que x por a me da un vector. Si ese vector yo lo multiplico producto punto por esto, eso me va a dar un escalar. Y yo lo que quiero saber es, ok, o sea, esto es como el dual en matriz vector de esto. ¿Ok? Y yo quiero poder decir si este A es positivo, para ver si este producto siempre me va a dar positivo o no. ¿Ok? Como son matrices, ya no siempre voy a poder decir eso. Pero en algunos casos sí. Y esos casos son los que me interesan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si una matriz es semidefinida positiva o negativa, va a tener un mínimo o un máximo, esta expresión de aquí. Y eso me sirve, de hecho. Ok, para encontrar mínimos, que es lo que hacemos en aprendizaje. Ok, entonces vamos a jugar aquí un poquito con esta expresión cuadrática. Profe, ¿Sí, señor? que la matriz sea positiva o negativa es que todas las entradas sean positivas o así, o No, es... no. De hecho, el concepto este de semidefinida positiva es el que va a ser el dual en matrices para esto. No tiene nada que ver con que las entradas sean positivas o negativas. De hecho, yo puedo tener una matriz definida positiva donde todas las entradas son negativas. Ah, ok, sí, es que ese X transpuesto por A por X es un escalar. Exacto. Todo Ah, esto es ok, un escalar. ¿Ok? sí. Y lo que me interesa saber es si yo le meto cualquier X aquí, cualquier vector X, si ese escalar va a ser positivo, siempre. ¿Ok? Entonces vamos a ver, el problema que tenemos es, ok, ese escalar, que es esta cosa, ese escalar, va a estar dado por esta expresión de aquí, que es un desmadre, porque tengo que sumar para todas las entradas de la matriz, la entrada correspondiente multiplicada por xy y xj. O sea, aquí puede pasar de todo, porque uno de estos puede ser positivo, el otro puede ser negativo, y entonces yo necesitaría que esa combinación aquí me dé negativo justo para que, bueno, y lo peor de todo es que tendría que cumplirse para siempre, o sea, para todos los posibles vectores, es lo que ando buscando. Entonces es un poco, bueno, con esto lo que les quiero decir es que es bastante difícil que una matriz sea definida positiva o no. ¿Ok? Bien, ¿esto de dónde sale? Pues de las definiciones de producto. Eso lo pueden deducir ustedes ahí facilito. Aquí está como el esbozo, pero no me interesa tanto detalle. Bien, vamos a ver. Como la forma cuadrática es escalar, esto es un escalar, y yo sé que un escalar es igual a su transpuesto, en escalares esto siempre se va a cumplir. Entonces esta cosa tiene que ser igual a este transpuesto, y ya habíamos visto en propiedades de transposición, esto sería lo mismo que este x de aquí transpuesto de primero a transpuesto y después x. Vean qué interesante, x transpuesto por a por x es lo mismo que x transpuesto por la transpuesta de a por x. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? De que yo puedo decir que x transpuesto por a por x va a ser igual, voy a agarrar una mitad de estas y otra mitad de estas. ¿Ok? O sea, va a ser igual a un medio de esta cosa. Y por aplicación de la distributividad al revés, yo puedo decir que esto va a ser igual a este x transpuesto que está aquí en los dos lados, lo puedo factorizar al frente, y puedo agarrar este x que está de este lado y lo puedo factorizar aquí atrás, y me queda esta forma.
¿Ok? Y ya habíamos visto que esto que está aquí es la componente simétrica de la matriz. Recuerden que una matriz yo siempre la puedo descomponer en una parte simétrica, o even, más una parte antisimétrica, odd. Y esta es la parte simétrica. O sea, que si esta matriz tiene las dos componentes, esta no me importa. O sea, no va a tener efecto cuando yo evalúe esta cosa. Eso es súper interesante. Entonces, lo que estoy viendo aquí es que sí, que evaluar la parte cuadrática es exactamente que evaluarla solo considerando la parte simétrica de esa matriz. Sí, esto es una cosa que nos va a salir de vez en cuando por ahí. Es como un mangazo raro cuando uno lo ve al revés, que nada más uno lo aplica. Pero si uno ya tiene claro esta propiedad, ¿de dónde salió? Pues salió de esto. Está bien, digamos. Ok, entonces aquí viene el detalle. Vamos a llamar a una matriz positiva definida si este producto siempre es positivo, estrictamente positivo. ¿Ok? Para todo x distinto de 0, obviamente. Porque cuando x es 0, ya esto es 0 y multiplicado por el otro, que también va a ser 0, obviamente va a dar 0. Pero entonces, si quitamos al 0, la matriz va a ser positiva definida si ese producto, bueno, esta forma cuadrática me da positiva. Va a ser positiva semi-definida si permito que sea mayor o igual a 0. ¿Ok? Y bueno, hay una notación que usamos para eso y es este símbolo raro ahí. Vamos a decir que A es semipositiva, positiva definida cuando lo usamos así, o semi-definida si lo usamos así. ¿Ok? Vean que es un concepto extraño, porque como les digo, puede ser que todas las componentes de una matriz positiva definida sean negativos. No tiene nada que ver con el signo de los componentes en sí. Lo que tiene que ver es si esta expresión aquí es la que me da positivo o no. Y ya vamos a ver cuándo ocurre eso. Ok. La matriz es lo contrario, negativa definida si ahora esto es negativo y semi definida si ahora le permitimos el igual y usamos símbolos equivalentes aquí. ¿Sí? Y vamos a decir que la matriz es indefinida si no es ninguna de estos cuatro casos. Así que la mayoría de las matrices van a ser indefinidas. ¿Sí? De nuevo, esto nos interesa en el curso porque en muchas de las funciones de error que vamos a usar, vamos a tener expresiones como esta. Y si tenemos la matriz, o se va a cumplir esta propiedad para esa matriz, entonces sabemos que hay un mínimo bueno, y ahí podemos deducir cosas. Ok, vamos a ver. Todas las matrices positivas definidas constituyen este conjunto. ¿Ok? O sea, de todas las matrices simétricas, vamos a ver. Esta es otra historia. ¿Recuerdan? Matriz simétrica es la que cumple esto, ¿verdad? Y vamos a, bueno, estas propiedades usualmente van a aplicarse para matrices simétricas. De hecho, sí, creo que todas las matrices de este tipo son simétricas. En todo caso, le vamos a poner aquí un más a todas las matrices simétricas para indicar que es de ese conjunto aquellas que son positivas definidas, un único, bueno, o menos, pero espera, aquí dice un enredo, así, con un más si son semi definidas, o lo mismo con dos menos o un menos. O sea, 2 menos significa que menor que 0 y con un menos menor o igual que 0. Ok, entonces, para todas las matrices positivas definidas, si yo le cambio el signo a todas las entradas, la voy a convertir automáticamente en semidefinida, perdón, en definida negativa, en negativa definida. Ok, y lo mismo para las semidefinidas. Ok, si yo le cambio el signo a todas las entradas, lo cambio de positiva a negativa. Todas las matrices positivas o negativas definidas son de rango completo, no tienen nulidad. Ok. Bueno, y si yo tengo una matriz que no es cuadrada, cualquiera, si yo hago esa matriz transpuesta por A eso lo llamamos la matriz de Gram, esas son siempre positivas definidas, positivas semi-definidas. ¿Ok? Eso de hecho lo vamos a usar en PCA.
no sé cuántas clases, eso está después de la mitad del curso, me parece. Ok, vamos a ver por aquí. Si tengo más filas que columnas y ya es de rango completo, entonces ese producto va a ser positivo definido. O sea, la diferencia es que si no son de rango completo, puede ocurrirme por ahí unos ceros, que en este caso nunca van a ocurrir. ¿Ok? Unos ceros me refiero a que si hacemos A por X, X transpuesto, esto podría darme 0 a veces. Si A no es de rango completo, pero si A es de rango completo, eso nunca va a pasar. Ok, me parece que si vamos a entrar al último tema, pero no sé si me va a dar tiempo, en 10 minutos va a estar... No, puede ser que sí. Ok, eigenvectores y eigenvalores. Si ustedes recuerdan de álgebra lineal, eigenvectores y eigenvalores de una matriz son los que satisfacen esta ecuación que está aquí. O sea, yo tengo una matriz cuadrada de n por n. Si yo multiplico esa matriz por un vector y ese mismo vector es el resultado, solo que con otra nueva escala, entonces a este vector yo le digo que es un eigenvector o vector propio o autovalor, autovector, no sé qué otros nombres le dicen. Vector propio, eigenvector, autovector, vector característico, creo que eso otra gente les dice así, tienen muchos nombres. Bueno, ya a esto se le dice el eigenvalor o el autovalor o el valor característico. Ok, yo voy a usar eigenvector y eigenvalor porque esos son los términos internacionales. En inglés se dice así, eigenvector, eigenvalue, y ya todo el mundo los entiende. Para la interpretación de qué son estos eigenvectores, gráfica o geométrica, otra vez les recomiendo el otro video de 3-1 Brown sobre eigenvectores y eigenvalores. Ok, esto es central también en toda el área de patrones, porque muchísimas soluciones de montones de los problemas que vamos a ver se resuelven planteando a la solución de esto. Encontrar los eigenvectores de una matriz es un problema numérico terriblemente complicado. Y bien, ahí casi que, ¿cómo vamos a calcular eso? Pues con la función eig de Octave o el equivalente en Python, que es muy parecido. ¿Okay? Y casi todo el mundo va a terminar llamando a una función que se llama el LAPACK para esto. Es Linear Algebra Package, que los genios de métodos numéricos meten los últimos algoritmos siempre ahí. Entonces es como la referencia estándar para algoritmos numéricos, es el LAPACK. Y casi que todo usa eso. O sea, Octave, Python y todo van a estar delegando sus cálculos a esa biblioteca. Ok, veamos. Si yo tomo un eigenvector con su correspondiente eigenvalor, vean lo que pasa. Digamos, yo tengo A y yo sé que se cumple que A por X es igual a lambda X. Esto se cumple. Si yo escalo este vector, este C por X, por asociatividad y distribución y todas esas cosas, yo puedo simplemente sacar esta constante escala del producto. ¿Ok? Y sabemos que esta cosa, por esto que está aquí, es lo mismo que lambda X. Pero puedo entonces sacar este lambda. Estos son escalares, ¿verdad? Estos dos. Y me queda que entonces que A por C por X es igual a lambda por C por X. Si yo llamo a esta cosa un vector D, digamos, entonces A por el vector D es igual a lambda por el vector D. Quiere decir que D también es un eigenvector, que tiene el mismo eigenvalor lambda. Entonces, por esa razón, vamos a ver, si yo ya encontré un par lambda X, que son eigenvector y eigenvalor, yo sé que también C por X va a ser eigenvector. Y por lo tanto, lo que uno usualmente hace, y los paquetes numéricos casi siempre van a hacer, es devolverles el eigenvector de norma 1. O sea, porque ya uno sabe que ese eigenvector escalado también va a ser eigenvector. Entonces, lo que me interesa es la dirección prácticamente. Ok, ¿cómo encontramos eso? Más que cómo lo encontramos, me interesa ahí llegar a algo interesante. Bien, yo puedo multiplicar esta cosa aquí por la matriz I, y eso lo estoy haciendo solo para pasar esto, restar al otro lado y sacar a factorial X, y me va a quedar esta ecuación aquí,
que A menos lambda por I por X es igual a 0. ¿Ok? Muy interesante, que estoy otra vez con un sistema de ecuaciones. A por X igual B, donde estoy haciendo B igual 0. Ok, entonces ahí en la solución trivial de X igual 0 no me sirve de nada porque no me está ayudando a encontrar quién es quién. O sea, el 0 no es un eigenvector. Bueno, sí es un eigenvector, pero es trivial. Ese no me interesa. Me interesa las otras cosas de aquí. O sea, ¿qué dijimos? ¿De dónde tengo que tomar los X para que eso se cumpla con X distinto de 0? Voy a ponerle aquí otro nombre porque esto es lo que vamos a llamar B. Eso no lo necesito. De todo lo que acabamos de ver, ¿cuándo dijimos que se cumple esto con X distinto de 0? Cuando ves 0, ¿no? No. Del espacio nulo. Exactamente. X tiene que estar en el espacio nulo de B. ¿Sí? O sea, B no tiene que ser para nada 0. De hecho, B es esto, ya está, o A, me dieron un A y ya, y esa cosa no es 0. Lo que yo sí sé es que tengo que tomar a X del espacio nulo de B. Y eso implica que para poder encontrar yo los eigenvectores, esta cosa de aquí es singular. ¿Por qué? Porque si no es singular no tiene espacio nulo. ¿Ok? Y si es singular, eso implica que la determinante de A por menos lambda I, esa cosa tiene que ser igual a 0. ¿Ok? ¿Sí me entendieron la lógica? O sea, esto es igual a 0 con un X distinto de 0 solo si X está en el espacio nulo. Pero ese espacio nulo existe solo si esta matriz es singular. ¿Ok? O sea, no tiene determinante 0. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a usar aquí para encontrar entonces quiénes son los eigenvalores. La única forma de encontrar, bueno, sí, de saber esto es que la determinante de esta matriz sea 0. Ok, la determinante de esa matriz, esta matriz A menos lambda I, pues A es esa matriz y lambda I es simplemente lambdas en la diagonal. Y lo único que hago con esta resta es quitarle a este lambda de la diagonal. ¿Ok? Y quiero la determinante de esta cosa. Entonces la determinante de esa cosa quiero que sea 0. ¿Ok? Y esta determinante, bueno, pueden ponerse a jugar ahí, pues sería este valor por la determinante de esta cosa, más este valor por la determinante de la matriz que va a estar dada por eso y este pedazo, etcétera, etcétera. Y ahí, cuando uno empieza a plantear toda esa determinante, lo que va a quedar, o esta determinante de aquí, es un polinomio en términos de lambda, de orden n. O sea, me va a quedar algo, no sé, pongámosle coeficiente n por lambda la n más coeficiente n-1 por lambda n-1 más bla, 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 hasta llegar a un c sub 0. ¿Ok? Y yo quiero que esta cosa sea igual a 0. O sea, necesito encontrar las raíces de este polinomio. ¿Ok? Un problema porque encontrar raíces de polinomios de órdenes muy altos es numéricamente inestable también. Pero bueno, por dicha ya los matemáticos le han dado tantas vueltas a este problema que ya existen suficientes métodos para encontrar quiénes serían lambda. En todo caso, aquí lo interesante es ver cuántas raíces tiene un polinomio de orden n en los complejos, digamos. N. N, ¿ok? Voy a tener exactamente n raíces que pueden ser complejas, ¿sí? Ese es un problema. Entonces, los eigenvalores de esta matriz eventualmente los saco solucionando esta cosa y voy a tener n posibles valores. Pero de nuevo, esto es un problema muy, muy mal portado numéricamente, o sea, le decimos mal condicionado a eso. Entonces, hay métodos para encontrar eigenvalores. Uno empieza explicando eso, bueno, yo en el curso que daba lo empezaba explicando con el método de Jacobi para encontrar unos, pero ese método es el peor de todos. Nadie usaría Jacobi en su sano juicio. Y después ahí se pasa uno a otros métodos de Householder y no sé cuánto, y ahí empieza uno a darle vueltas y los métodos van creciendo en complejidad. Y ya los que se usan en la realidad son bastante volados para llegar rápido a quiénes son los benditos lambdas de forma estable.
¿Ok? Bueno, digamos que yo ya encontré con esta ecuación, ya la resolví y de alguna forma mágica llegué a quiénes son los n posibles eigenvalores. O sea, voy a tener para i igual 1 hasta n, que voy a tener aquí los n posibles eigenvalores. Y ahora lo que necesito encontrar es quién es el eigenvector correspondiente. Pues no, solo tengo que resolver este sistema de ecuaciones. O sea, ando buscando quién es este. Por ahí tengo una matriz. Y resolver esto también ya se hace ahí con LU o QR o alguno de esos métodos numéricos fáciles. Y ya teniendo mi eigenvalor, puedo encontrar quién es el eigenvector. Si ustedes ya van a usar LAPACK o algo, de hecho, él les permite calcular solo los eigenvalores. Y si uno quiere, pues que le calcule también los eigenvectores. Hay problemas donde uno lo que anda buscando es esto. Hay problemas donde uno necesita las dos cosas. Hay problemas donde uno necesita las dos, pero solo para los lambdas más grandes. Y hay problemas donde uno necesita los dos, pero solo para los lambdas más chiquitillos. Y LAPACK, por ejemplo, les da a ustedes todas las opciones. Para no perder tiempo calculando cosas que uno no va a usar, porque eso es caro de calcular. Particularmente piensen en matrices aquí de 10.000 por 10.000 o cosas así. Bien, estos lambdas pueden ser todos distintos, o pueden ser todos iguales, o pueden haber un montón que sean cero. ¿Okay? Cuando el lambda es cero, vamos a decir casi que ese eigenvector no existe. O sea, si este lambda, bueno, si hay lambda ceros, vamos a asumir para todo fin práctico que hay que es como si no existiera ese eigenvector, porque es muy raro esa cosa. Ok, por ejemplo aquí que dicen no existen eigenvectores, eso quiere decir que el lambda ahí sería cero. Pero bueno, en general entonces vamos a tener ahí ¿cómo es? De los n lambda sub i que tenemos, puede ser que solo menos de los n sean distintos de cero. Eso es lo que estoy queriendo decir aquí. O sea, que existan menos eigenvectores que la dimensión del espacio es que no todos esos eigenvectores, no todos los eigenvalores sean distintos de cero. ¿Okay? Lo que sí de fijo, como la solución de donde viene esto es un polinomio de orden n, solo va a tener a lo sumo n. ¿Sí? Como máximo voy a tener n de estas cosas. Entonces nunca voy a tener igual aquí, de si solo tengo a lo sumo n de esos distintos de cero. Entonces, aquí eso quiere decir que también no voy a tener nunca más de n posibles eigenvectores. Es lo más que puedo tener. Ok, cosas interesantes con eigenvectores. La traza de A, si se recuerdan, la traza de A era la suma de los elementos en la diagonal. Pues resulta que si yo le puedo sacar los eigenvalores a A y la suma de esos eigenvalores es la misma traza. O sea, después de todo ese montón de vueltas llega uno a eso. Esta es la técnica que se usa para calcular determinantes cuando las matrices son enormes. Que la determinante de una matriz es igual al producto de los eigenvalores. ¿Sí? Si yo multiplico los eigenvalores, me da la determinante. El rango de una matriz va a ser exactamente igual al número de eigenvalores distintos de cero. ¿Sí? Recuerdan que esto es el alcance de la dimensión del alcance de la matriz. Entonces yo tengo yo tengo eigenvalores iguales a cero, ya sé que esa matriz es singular. Ok, si existe la inversa de A, esto es muy interesante. Si existe la inversa de A, entonces, si esto es un eigenvector de A, o sea, si yo tengo que A por X sub I es igual a lambda sub I por X sub I, o sea, estos son eigenvectores. Si yo tengo eso, se va a cumplir que también ese eigenvector es eigenvector de la inversa de la matriz, solo que el eigenvalor asociado es 1 entre el eigenvalor. ¿Okay? También esto es uno de esos trucos que uno en papers encuentra y dice, ¿de dónde salió eso? Pero es simplemente una de las propiedades matemáticas de matrices. Ok, los eigenvalores de una matriz diagonal, esto es muy bonita también. Si yo tengo una matriz diagonal, o sea, son todos ceros, excepto que aquí tengo de 1, de 2 hasta dn. Los eigenvalores de la matriz son exactamente estas mismas entradas.
¿Ok? Y los eigenvectores van a ser casi que los unitarios de siempre, o sea, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, etcétera, etcétera. Pero bueno, la parte genial es esta. Entonces, bueno, con estas dos, ¿cuál sería considerando esta y esto, cuál es la determinante de una matriz diagonal? El producto de los elementos en la diagonal. Exactamente. Si yo quiero sacarle la determinante de esto, nada más tengo que multiplicar todos esos elementos y ya está. Otra razón por la cual la determinante de I es igual a 1. Sí, multiplico todos los elementos de la diagonal. Ok, me faltan 4. Voy a ir rapidito con estas 4. Una representación usual que necesitamos en estas cosas de eigenvectores es empaquetar todos los eigenvectores de una vez. O sea, yo sé que esta cosa es igual a lambda i por xi, donde i va a ser en teoría de 1 hasta n, ¿verdad? O en el mejor de los casos. Pero andar arrastrando así todos los eigenvectores es medio incómodo. Entonces yo quiero poner a todos los eigenvectores en columnas de una matriz. Ok, entonces estoy metiendo X, tiene todos sus eigenvectores en las columnas, los n eigenvectores. Y ahora viene el truco, ¿cómo expreso yo entonces el otro lado para que me quede así? Pues simplemente voy a tener que poner a los eigenvalores en la diagonal de una matriz. Que aquí lo tenemos, es esa matriz lambda mayúscula, es la diagonal de los eigenvalores, entonces están aquí. ¿Y por qué eso es cierto? De nuevo, ahí tienen que ver el video de cómo interpretar productos matriz o matriz vector. Por aquí tengo S1 y puros ceros, después lambda 2 y todos ceros. Este producto matriz vector lo que me va a producir es la primera columna del resultado va a ser la combinación lineal de todas estas columnas dado por los coeficientes de esta columna. Pero aquí tengo puros ceros. Entonces quiere decir que este va a ser lambda 1 por esta. Entonces tengo lambda 1 por esta. Pero después tengo aquí de 0 por esta cosa y 0 por esta cosa y por el resto. Entonces lo único que me va a quedar aquí es que esto es lambda 1 por x1. ¿Sí? Y igual en esta interpretación esa columna va a ser el x1 multiplicado por a. Entonces, bueno, ahí les dejo a ustedes de tarea entender, bueno, o sentarse a comprender por qué esto es equivalente a todos estos juntos. ¿Okay? Es meter nada más a cada uno de estos vectores aquí y entonces que del otro lado me quede este producto que va a dar, o sea, este producto gamma, esa cosa va a ser una matriz que es lambda 1 por x1, lambda 2 por x2, etcétera, etcétera, hasta lambda n por xn. ¿Okay? Lo que necesito es que entiendan por qué. ¿Okay? Pero de nuevo, si de por sí no han visto el video de interpretación de vectores o no conocen todavía cómo interpretar eso, les va a costar. Entonces vean primero el video antes de sentarse a entender esto. Ok, pero bueno, dado que eso se cumple, veamos cosas interesantes. Voy a multiplicar por x inversa a los dos lados de aquí. O sea, esto por x inversa, esto por x inversa. O sea, es esta misma línea que está aquí. X por su inversa es identidad. Entonces me queda que A, la matriz A, es igual a los eigenvectores por los eigenvalores por la inversa de los eigenvectores. ¿Ok? O sea, esta es la matriz de eigenvectores, ¿verdad? Entonces, esto es muy bonito. Aquí lo que estoy diciendo es, ok, de los eigenvalores y eigenvectores, ¿cómo puedo reconstruir yo la matriz que tiene esas cosas? Entonces aquí tienen la ecuación. O sea, tengo que tomar los eigenvectores, multiplicarlos por lambda y multiplicarlos por la inversa de los eigenvectores. ¿Ok? Si esto se cumple, decimos que la matriz es diagonalizable. En control, los de electrónica van a ver mucho eso. Diagonal. Observabilidad, controlabilidad y todo eso va a estar muy, muy, muy asociado a este tipo de cosas. Y aquí, igual, de esta ecuación original que tenemos aquí arriba, podemos hacerlo ahora al revés. Puedo multiplicar los dos lados aquí por x menos 1, x menos 1. Y ahora me queda ese x menos 1 por x, eso es la matriz de identidad, y me queda esta diagonal con los eigenvalores
Y vean que los puedo obtener si yo ya tengo los eigenvectores con esta forma. X inversa por A por X me da una matriz diagonal. Encontrar precisamente los eigenvectores, entonces es un proceso que se llama diagonalizar una matriz. Porque yo sé que si yo tengo los eigenvectores puedo hacer este proceso. Y eso de nuevo, en control se va a usar y se usa en teoría de grafos para los de computadores un montón. Porque en grafos hay un montón de manipulaciones que se hacen usando este tipo de historias de diagonalización para partir grafos en cosas similares. Bueno, en realidad a los dos de ustedes les interesa cuando uno quiere calcular, no sé, cosas de una red de celulares, por ejemplo. Si ustedes quieren partir ahí de forma efectiva, cómo partir esto en sus redes, casi siempre se va a asociar a problemas así, donde la matriz A me está asociando estos nodos y pesos entre los nodos. Entonces tengo aquí una matriz que tiene, este es el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, y aquí nodo 1, nodo 2, nodo 3, y aquí me queda una matriz, y esa matriz le saco eigenvalores y eigenvectores, y con esas cosas yo puedo manipular aquí cómo partirla para encontrar las sí, redes que minimizan alguna distancia ahí. O sea, en logística, en todo eso se usan un montón este tipo de cosas. Ya casi los dejo ir. ¿Sí, señor? Es que no estoy entendiendo bien cómo diferencias entre eigenvalor o vector. De nuevo, eigenvalor. Esto es un vector que multiplica A. Y esa cosa me va a devolver exactamente el mismo vector multiplicado por una escala. Ujú. Esto es el eigenvector. ¿Sí? Y este es el eigenvalor. Ok, ¿y eso cómo lo estoy viendo diferente en esta fórmula que está encerrada, la Aquí, tercera? aquí Ajá. las columnas de X tienen los eigenvectores. Vamos a ir aquí atrás. Las columnas de X tienen los eigenvectores. Ah, ok. Y el lambda Tiene los son todos los eigenvalores. eigenvalores. ¿Sí? En la Perfecto. diagonal. ¿Sí? Fue ahí donde me perdí entonces. Pura Está vida. bien. Ok. Entonces, bueno, aquí ya tenemos las dos formas de ver. Reconstruir la matriz a través de sus eigenvectores y eigenvalores o sacar la diagonal de eigenvalores por medio de la matriz y sus eigenvectores. Bueno, eso también lo vamos a usar en un par de cosas. Cosas muy divertidas. Si las matrices son simétricas, todos los eigenvalores son reales. Y eso es fantástico, porque no tenemos que manejar nada complejo. Entonces, casi que todo lo que vamos a dar nosotros van a ser matrices simétricas, excepto en un momento en el curso nos va a salir algo que no es simétrico y suenan las alarmas de que esa cosa no es simétrica, vamos a tener eigenvalores complejos, lo que complica todo, pero resulta que no, que todo va a ser real. Bueno, ya les demostraré en su momento que en ese caso particular de una matriz torcida todo salió bien, pero fue así como pura chiripa. Ok. Cuando la matriz es simétrica, los eigenvectores de A son ortonormales. ¿Ok? Y eso es fantástico. Porque si los eigenvectores son ortonormales, las inversas son iguales a sus transpuestas. Cuando eso pasa, o sea, cuando estamos hablando con matrices simétricas, usualmente no vamos a llamar a los eigenvectores X, sino que los vamos a llamar U. Nada más convenciones raras. ¿Ok? Entonces, bueno, en vez de usar X, vamos a decir que yo puedo descomponer a A como los eigenvectores lambda y aquí iba a ir la inversa de los eigenvectores, pero ya no, nada más las tenemos que transponer. Y obviamente transponer es mucho más rápido que invertir. Entonces, esto es fantástico, que podamos hacer esto. ¿Ok? Y para la fórmula cuadrática, vean algo interesante. Si yo tengo x3 por a por x, donde a es cuadrada y simétrica, como lo tenemos aquí. Entonces yo puedo decir que a es esta misma expresión que acabamos de poner ahí. ¿Ok? Entonces yo voy a decir que x transpuesto por u, yo sé que x transpuesto por u va a ser igual, bueno, si yo transpongo esto va a ser igual a u transpuesto por x, ¿verdad? Entonces si yo llamo a este u transpuesto por u, y, entonces esta cosa va a ser y transpuesto. ¿Sí? Ahí suave, aquí hice algo. No, está bien. Ok, entonces viendo esto aquí,
Estos dos lados son lo mismo transpuesto, entonces si yo llamo, de nuevo, si yo llamo a este U transpuesto por X, lo hice al revés. Si yo llamo este transpuesto por XY, entonces este sería Y transpuesto. Ok, nada más esto va a ser aquí Y transpuesto, esto lo llamo Y. Ok, esto me queda Y transpuesto por lambda por Y. Ok, esta cosa es una diagonal. De nuevo, estamos usando todo lo que tenemos y esta cosa tiene los eigenvalores en una diagonal. Si yo multiplico una matriz diagonal por Y, ¿qué va a pasar? Si yo multiplico estas dos cosas, ¿qué va a pasar? Ven que esto sería lambda 1 por Y1 más lambda 2 por Y2 más, perdón, no, estoy haciendo esto mal. Es esta por esta más esta por esta, sí, sería lambda 1 por Y1, esta cosa, para ver cómo lo hacemos. Esto es un vector que va a estar dado por lambda 1 Y1, lambda 2 Y2, hasta lambda n yn, ¿sí? Mucha mala caligrafía. ¿Sí? Y ahora a eso lo vamos a multiplicar otra vez por el vector y, aquí. Entonces podemos ver que me va a quedar que esto es igual a lambda 1 por y1 al cuadrado. Entonces vean lo divertido. Si esta cosa es simétrica, entonces se cumple esto, que se cumple esto, que se cumple esto. ¿Cómo puedo hacer yo para que esta cosa siempre sea mayor que 0? No es que ya no depende de y, porque y siempre lo estoy elevando al cuadrado y todos esos términos siempre van a ser positivos. Siendo los lambda sub i. Exactamente. Si yo escojo todos los lambda sub i positivos, yo voy a lograr que esta cosa sea siempre positiva. Entonces, para saber que algo es definido positivo, yo lo único que tengo que hacer es ver los eigenvalores. Si todos los eigenvalores son siempre mayores que 0, ya sé que es definida positiva. Si algunos son 0, pues será semidefinida positiva. Y lo mismo para las negativas. ¿Sí? Entonces esa es la forma de ver si algo es definido positivo o negativo. Si sus eigenvalores son positivos o negativos, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Ok, de nuevo, si A es simétrica, esto es nada más así como dogma. Si A es simétrica y andamos buscando para esta cosa cuadrática con cuál X obtengo yo el máximo, resulta que lo único que tengo que hacer es escoger el mayor eigenvalor y el eigenvector que le corresponde. Y este máximo va a ser exactamente ese eigenvalor máximo y el X en el que eso se alcanza va a ser el eigenvector. Okay, entonces vean que eso simplifica un montón de problemas de optimización porque ya con el eigenvalor o vector de A ya sé dónde está el mínimo, dónde está el máximo. Ok, igual para el mínimo. Tengo que irme al eigenvalor más chiquitillo y tengo que encontrar el eigenvector que le corresponde y yo sé que en este eigenvector tengo el mínimo y el valor del mínimo va a ser ese eigenvalor. Eso es súper interesante. Bueno, y con ese rapidez ya terminamos la clase, así es que ya no tengo que ponerles más videos extras. Muchas gracias. Vean los otros videos y ya les subo en unos 10 minutos la tarea para que tengan trabajo. La tienen que entregar creo que es el lunes antes de la clase del 22, o sea, el 21 de septiembre. No es gigantesca, pero hay que pensar mucho. Es en parejas, así es que voy a abrir también en el Tec Digital un hilo en la cafetería para que me manden quiénes trabajan. Si quieren trabajar solos, nada más me mandan, yo voy a trabajar solo y no hay ningún problema. Es factible realizarla solo, pero entonces empiecen ya, porque son muchos pasos, digamos. Entonces tienen esas 2 semanillas. El 22 ya les dejo la tarea 2. ¿Sí? Gracias, profe. Perfecto. Bueno, nos vemos entonces. Que tengan buena tarde. Profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós. Gracias, profe. Adiós.